Muy buena tarde, muchísimas gracias por estar aquí, realmente es muy grato saludarles, tenerles nuevamente en TICAL 2021 y en el Encuentro Latinoamericano de Ciencia. Gracias a TICAL y a todo el equipo de trabajo, gracias a todos los comités que se han conformado, gracias a ustedes que nos escuchan y nos ven en este momento en la transmisión y gracias también a nuestros ponentes en esta tarde. Les queremos contar que, bueno, estamos en una sesión paralela denominada Logrando Universidades Digitales Seguras. Un tema bien importante, no solamente por el hecho de la pandemia, no solamente por el hecho de lo que nos ha tocado, pues, vivir en términos no solamente de la vida como tal, ¿verdad?, sino también en todo lo que significa el avanzar en nuestras actividades laborales, nuestras actividades académicas, sino el hecho de que en algún momento todo esto, toda esa experiencia nos va a permitir también continuar fortaleciendo, en este caso, un tema tan importante como lo es la seguridad, como lo es todo lo que significa una universidad desde el punto de vista digital, pero segura. Y no solamente las que son virtuales, no solamente las que son mediadas por tecnologías de la información y comunicación, sino también las que van a ir retomando poco a poco, las que vamos a ir retomando poco a poco todos estos temas de la presencialidad. Y bueno, en este caso nos acompaña para la presentación, nos acompaña Pamela Beksinski. Y bueno, Pamela, tú me excusas si de pronto no pronuncié tu nombre correcto, tendré la oportunidad de hacerlo en un momento, por favor, con un trabajo denominado Siu Quechua, Sistema de Validación de Identidad para Exámenes a Distancia, de Argentina. Pamela es licenciada en Ciencia Política, coordinadora de sistemas internos y proyectos especiales en el Sistema de Información Universitaria del Consejo Interuniversitario Nacional. Pamela, bienvenida y también a todos nuestros ponentes, bienvenidos. Te cedo la palabra para que puedas deleitarnos con esta temática tan importante en este momento. Gracias, Fabián. Bueno, les voy a compartir mi pantalla con la presentación. Si me dan un segundo. Bien, ahí espero que la estén viendo, ¿verdad? Bueno, como les decía Fabián, mi nombre es Pamela Beksinski y trabajo en el Sistema de Información Universitaria, que depende del Consejo Interuniversitario Nacional de la República Argentina, que es el organismo que agrupa a todas las universidades nacionales del país. Y bueno, la idea de esta presentación es compartir con ustedes la experiencia en el desarrollo del sistema Siu Quechua, que es un sistema de validación de identidad para exámenes a distancia. Bueno, como todos ya saben, el año pasado, a partir de la pandemia de COVID, en la Argentina se estableció el aislamiento social obligatorio a partir del mes de marzo, y a raíz de esto las universidades se vieron en el aprieto y en la necesidad de establecer nuevos mecanismos y replantear sus procedimientos, tanto para el cursado de materias como para la toma de exámenes. En ese contexto, las universidades se pusieron en contacto con la Secretaría de Políticas Universitarias, que depende del Ministerio de Educación argentino, y con el SIN, y le encomendaron al SIU el desarrollo de un sistema que permitiera darle validez a la toma de exámenes a distancia. En ese momento nos pusimos en contacto con el Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, que depende del Ministerio del Interior, y ellos nos proveyeron un servicio que nos permite, enviando a nosotros algunos datos personales y una foto de una persona, obtener un porcentaje de reconocimiento de validación de la identidad de esa persona. Así es que nace Siu Quechua, y bueno, ahora la idea es compartirles un poco ese proceso. Bueno, el Siu Quechua es un sistema que viene a reemplazar el mecanismo que nosotros ya conocíamos de validación de identidad en la presencialidad. O sea, hasta este momento la persona se presentaba con su documento de identidad a rendir un examen y había una persona que chequeaba que el documento correspondiera a la persona
y a los datos de esa persona en el acta. En este nuevo contexto, la idea es que todo ese procedimiento se realiza de manera virtual. Hay una primera etapa donde el estudiante realiza ese proceso de validación utilizando el sistema, y posteriormente, a la hora de toma del examen, con una videoconferencia de por medio, el docente puede chequear que efectivamente la persona que se está presentando sea la misma que realizó el proceso de validación. Les voy a compartir un video que hicimos en el marco de la difusión y de la etapa de capacitación en el uso del sistema. Este es un video que se hizo para docentes. Espero que puedan ver la pantalla. A ver, ustedes me dirán. Sí, porque lo tuve que sacar de la presentación a YouTube. Bueno, perdón. Me imaginé que podíamos tener ese problema. Bueno, nada, el video igual ahora se los cuento cortito. Es un video que cuenta un poco cómo es el proceso. Capaz que después al final, si tenemos tiempo, se los puedo compartir. Bueno, el sistema se ofrece a las universidades en modalidad de software as a service, o sea, está instalado en servidores del SIM, y las instituciones universitarias pueden hacer uso libre del mismo. Los pasos son muy sencillos. Primero, el docente o el personal administrativo de la universidad carga en nuestro sistema una evaluación con algunos datos, ahora les voy a mostrar un poco más en detalle, y el listado de estudiantes que van a participar. Se programa un envío masivo de correo para que los estudiantes reciban un link donde van a después poder ingresar para realizar la verificación de identidad. Y finalmente el proceso que les decía de validación de la persona en el momento de rendir el examen. Esto es un poco para que tengan una idea del backend, o sea, en este formulario se cargan los datos del examen, luego se programa en qué momento se quiere realizar ese envío masivo de correos. Eso puede ser 24 horas antes, 12 horas, 8, o se puede realizar unos minutos antes de tomar el examen si fuera necesario. Y luego se asocian los datos básicos de los estudiantes: apellido, nombre, el número de documento y una dirección de correo a donde la persona va a recibir el link. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar una interfaz que nos permite, a través de un servicio web, conectar con el módulo de gestión académica del SIU, que se llama SIU Guaraní. Es un módulo que usa la mayoría de las universidades nacionales en Argentina, así que bueno, para nosotros era importante hacer esa integración, y eso permite a los que usan el guaraní o a quienes quieran desarrollar esos servicios, conectar tanto los datos de docentes para la creación de usuarios como los datos de los estudiantes para la generación de estos listados dentro de las evaluaciones. Pamela, Sí, excúsame, Pamela, un sí. segundo. Por favor, ¿puedes compartir de nuevo la presentación que nos dicen que no se está observando? Oh, bueno, perdón. A ver. Perdón, pero se me fue. A ver. Ahora sí. ¿Ahora se ve, Fabián? Permíteme un segundo, por favor. Sí. Ya te confirmo. Listo, perfecto.
Bien, me había quedado acá, si no me equivoco. Les estaba contando, bueno, que desarrollamos además nosotros servicios REST para que se pueda consultar el estado de las validaciones desde otros sistemas externos. Después, bueno, por ahí si nos queda más tiempo, les puedo contar un poco del caso de la Universidad de Buenos Aires, que fue una de las universidades que usó ese servicio. Bueno, una vez que se envían los mails, los estudiantes reciben entonces un link, pueden acceder al sistema a través de cualquier dispositivo móvil o desde su computadora, y seleccionan o se sacan una foto que es enviada al servicio web de RENAPER para hacer la validación. Nosotros recibimos un porcentaje de coincidencia y si ese porcentaje supera el 60%, se da por validada la identidad. Como el RENAPER no tiene datos de personas que no tengan DNI argentino, entonces lo que hicimos fue desarrollar, como nosotros, nuestras universidades tienen muchos alumnos extranjeros que por ahí todavía no tienen su DNI o no lo tramitan, desarrollamos un circuito alternativo para los extranjeros que lo que tienen que hacer, además de subir su foto, es subir una foto de su documento. Y eso sirve para el paso siguiente, que es la validación al momento del examen. Entonces, bueno, cuando llega el examen, el docente vuelve a ingresar al sistema y se encuentra con un listado que tiene todos los datos de sus estudiantes y el estado de la validación. Si la validación fue exitosa, lo único que tiene que hacer el docente es ver que la persona que tiene enfrente, digamos, a través de la videollamada, coincide con la persona que está en el listado y confirmarla. En el caso de que la validación del RENAPER no haya sido exitosa, de todas formas el docente puede hacer la validación, y, o sea, confirmar la identidad de la persona capturando una foto de la pantalla o pidiéndole a la persona que le envíe una foto nuevamente. Y lo mismo para el caso de las personas que no hayan podido por cualquier motivo realizar la validación previa. Y por otro lado, si la persona es extranjera y tuvo que subir además su pasaporte, en vez de ver una sola foto, el docente va a ver las dos fotos para poder realizar la validación. Una vez que se termina el examen, el docente cierra la evaluación. En ese momento se genera un informe, que es un PDF, con el estado de situación de todos los casos que se hayan presentado, y nosotros lo que hacemos es eliminar de nuestros servidores todos los archivos con las fotos por un tema de RENAPER que nos pide que no nos quedemos con esos archivos. Bueno, esa es la parte un poco funcional del sistema. Ahora rápidamente, para contarles un poco sobre la parte más de tecnología y arquitectura, nuestro sistema se desarrolló usando nuestro framework de desarrollo que se llama Ciutova, que es un ambiente de desarrollo que está basado en PHP. La parte del frontend, o sea, de la validación de imágenes, se hizo con JavaScript y usamos base de datos Postgres. Nosotros en el CIU, como política general, trabajamos siempre con software libre. Con respecto a la parte de arquitectura, esto fue bastante complejo de resolver, después por ahí les hablo un poco más de eso. Se decidió dividir la instalación en 4 máquinas virtuales, una con la base de datos, otra con la parte de la subida de imágenes, en otras se instaló el servicio REST que les contaba para consultas de estado, y el backend en otra máquina. Y todos comparten un storage transversal, que es donde están alojadas las imágenes. Por supuesto que cada máquina virtual tiene una configuración particular que se fue ajustando según las necesidades que iba teniendo el uso del sistema. Bueno, para contarles un poco sobre los desafíos, creo que lo más importante a destacar es que nos tuvimos que adaptar rapidísimo al trabajo remoto, porque estábamos todavía nosotros en el medio de ese proceso cuando nos vino este requerimiento, y teníamos muy poco tiempo, tanto para definir las funcionalidades como para resolver toda la infraestructura. Entonces eso, bueno, fue un desafío importante. La verdad es que era algo que se necesitaba resolver en tiempos que por ahí para nosotros no son los habituales, si bien a veces corremos mucho con los desarrollos, pero este era particularmente urgente.
Así que creo que tuvimos un mes desde que empezamos con el análisis hasta que tuvimos la primera versión del sistema. Otro desafío que tuvimos fue la realización de pruebas de estrés. La verdad es que al principio el sistema iba a ser de uso bastante limitado, había algunas universidades, pero no de las más grandes, que lo iban a usar, pero a último momento se subió a la Universidad de Buenos Aires y eso implicó tener que mejorar mucho las configuraciones para que esto diera abasto. Así que trabajamos mucho con eso. Después otro desafío también fue trabajar con las imágenes y la calidad de las imágenes. El servicio de RENAPER era bastante sensible, entonces tuvimos que hacer un proceso de adaptación que nos demandó bastante trabajo. Después con el tema del envío masivo de mails, teníamos mucho miedo con el tema del spam, así que implementamos todo un sistema de rotación de servidores. Después también recurrimos a los servidores de las universidades para que no se saturara tanto la salida de mails. Y bueno, siempre el desafío era asegurar la estabilidad y la respuesta, porque convengamos que nadie que se presenta a rendir un examen quiere tener problemas en ese momento, así que nosotros teníamos que estar a la altura del desafío. Y finalmente, en tan poco tiempo, bueno, también tuvimos que salir a hacer difusión, a capacitar, desarrollar material audiovisual, en eso nos ayudó, nos asistió nuestro equipo de comunicación, y en el desarrollo de manuales de usuario nos dio una mano muy grande la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, les comparto algunos números para que se den una idea. Esto es de la semana pasada. Más de 450.000 estudiantes ya validaron su identidad usando el sistema. Se registraron y se gestionaron más de 8.300 exámenes, y hay 15 instituciones que se encuentran usando o realizando pruebas para implementar el sistema. Y bueno, para terminar, algunos aprendizajes y un poco del impacto. Se logró dar una respuesta sencilla, o sea, la verdad es que el problema era muy concreto y nosotros teníamos que pensar algo que lo resolviera sin agregarle mayor complejidad a todo el proceso de virtualidad que ya estaba ocurriendo. Creemos que lo logramos. Bueno, aprendimos mucho con este tema de la falta de previsión. Tuvimos que volver atrás en algunas decisiones que se tomaron al principio, por ahí, bueno, por falta de información, por falta de tiempo, pero bueno, eso nos queda como una excelente experiencia para el futuro. Después, bueno, otro impacto interesante es que surgieron posibles usos alternativos del sistema, por ejemplo, en el trámite de asignación de firma digital, o sea, cualquier trámite que requiera la validación de identidad a distancia, es un sistema que en Argentina puede ser muy útil, y hubo otros organismos ya también que se plantearon la posibilidad de usarlo. Y nosotros también pensamos en la posibilidad de distribuir el software para que no tenga que ser consumido desde los servidores del SIN, y que pueda ser ajustado o adaptado para utilizarse en otros contextos. Bueno, les agradezco mucho, les dejo este mail de contacto si tienen alguna duda, igual después hablamos al final, y si quieren más información nos pueden escribir, estamos a su disposición. Bueno, muy bien, apreciada Pamela. Muchísimas gracias por contarnos sobre tan importante proyecto. Y es precisamente con lo que iniciamos la presentación, la apertura de esta sesión paralela. Es como el hecho de que vamos a ir regresando poco a poco a la presencialidad, ¿cierto? Las instituciones que tenemos esta modalidad en nuestros programas, de igual manera, ciertos procesos, ciertos procedimientos, actividades, etcétera, pues no van a cambiar en relación con lo que actualmente estamos viviendo. Y es precisamente ese vivir de manera digital, ¿cierto? Y en algunos casos, ¿por qué no también de manera virtual? Así que un proyecto como estos lo que hace es sumar precisamente a ese propósito
de que la presencialidad va a ser para definitivamente lo que en algún momento se defina como necesario en todos esos aspectos de relacionamiento social, esos espacios para compartir, ¿cierto? Humanamente, por decirlo así, pero ciertas cosas van a continuar definitivamente de manera digital, de manera virtual, mediada por tecnologías de la información y comunicación. Bueno, aquí en este momento no tenemos preguntas, ¿cierto? No tenemos preguntas, pero bueno, ahorita al final también vamos a tener un debate. Y bueno, para ello también quiero, bueno, nuevamente darte las gracias, apreciada Pamela, muy amable, Gracias. y invitar a Carlos Pedrero Lizamá y Alejandro Lara Molina. Ellos nos van a presentar acceso remoto, seguro, a recursos administrativos, académicos y de investigación de Chile. Así que, apreciados Carlos Pedreros y Alejandro Lara, por favor, adelante. Muchas gracias, Fabián. Voy a empezar a compartir la presentación. Bueno, para partir, mi nombre es Carlos Pedreros, trabajo en la Universidad de La Serena y hicimos un trabajo en conjunto con REUNA, que es la Red Universitaria Nacional, en este caso está Alejandro, en la implementación de un software de open source desarrollado por universidades e instituciones de investigación de Europa, llamado EduVPN, y lo que queremos compartir es nuestra experiencia como universidad y el trabajo en conjunto con REUNA para la implementación. Alejandro. ¿Aló? Carlos, escuchamos. Yo creo que de pronto, bueno, mientras ¿Sí? que nos conecta el compañero, yo quiero decirles que Carlos Pedreros es responsable de redes y data centers del Centro de Informática y Computación de la Universidad de La Serena en Chile, magíster en Tecnologías de la Información. Y Alejandro Lara, quien a continuación va a seguir con la presentación, es ingeniero de servicios de tecnologías de la información de la Red Universitaria Nacional REUNA. Así que adelante. Perfecto, ahí tenemos a Alejandro ya. Sí, disculpen, problemas que pasan estando en casa. Bueno, para comenzar la presentación, es de conocimiento público que el contexto de pandemia nos envió a todos a trabajar desde la casa. Y esto sin duda ha representado y día a día sigue representando un desafío cada vez más grande para las áreas de TI de nuestras instituciones. El desafío principal en este contexto también tiene mucho que ver con cómo ofrecer acceso a toda la comunidad a recursos que solo son visibles desde las redes institucionales. Por ejemplo, a veces el acceso a revistas científicas, a capacidades de cómputo que utilizan nuestros investigadores o plataformas administrativas, y hacer todo esto de manera segura. La respuesta para poder atender esta necesidad es clara y esto se hace mediante VPN. Pero acá es donde surge otro tema muy importante que tiene que ver con cómo le doy acceso a toda mi comunidad, ¿ya? Generalmente estas comunidades estamos hablando de instituciones que tienen alumnos, funcionarios, académicos, y son muy grandes. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo hacemos de manera tal de no afectar los presupuestos? Porque muchas de las soluciones de VPN tienen el problema que no son escalables, o para hacerlas escalables hay que invertir. Y dado el contexto en el cual nos encontramos, muchas veces ese invertir representa tiempos de espera y todo eso. Entonces, las soluciones comerciales en este sentido quedan un poco al debe y hay que buscar o echar mano a otras soluciones. Y es bajo esta necesidad que aparece EduVPN, una solución de VPN de código abierto, pensada para el ámbito académico, pensada para las instituciones de investigación y educación, la cual lleva un tiempo ya en el aire, con experiencias en instituciones de Europa, África y Oceanía. Y ahora
la idea también es ver la experiencia que tuvimos con la Universidad de La Serena en conjunto en América, que para efectos resulta ser la primera experiencia de VPN en este contexto. Y aquí les dejo, comienzo la presentación. Gracias, Alejandro. Entonces, para entender un poco el contexto del servicio VPN que usaba la Universidad de La Serena antes de la implementación de VPN, queríamos establecer lo siguiente, que el proceso de transformación digital de la Universidad de La Serena más o menos lleva más de 10 años, y lo cual nos ha llevado de que todas nuestras plataformas tecnológicas estén disponibles a través de Internet. Entonces, todo el soporte tecnológico a los servicios y procesos administrativos, financieros, académicos y científicos están soportados en plataformas que son de acceso vía Internet. Pero en algunos contextos, especialmente cuando hay información o servicios críticos, VPN entra como una capa de seguridad adicional. Y en el contexto VPN, o sea, en el contexto de la pandemia, nos obligó de que una gran mayoría de funcionarios, académicos, científicos requerían acceso a información, especialmente el acceso a las revistas científicas, a publicaciones o a bases de datos que solamente están disponibles en la red local de la universidad, dado a ciertas condiciones y constricciones que imponen los contratos de acceso de esta red científica. Entonces, si bien el servicio VPN ya lo teníamos, nosotros creamos dos grandes perfiles, que es para el internet académico, como le había dicho, revistas, publicaciones, bases de datos, y para la plataforma financiera, que es el contexto administrativo de la universidad. Para poder funcionar, nosotros utilizamos un appliance físico, en el cual se licenció su total uso, está en alta disponibilidad, por ende son dos dispositivos funcionando de forma simultánea, está integrado a la seguridad de la red y también nos permite una alta granularidad de configuraciones, lo cual nos permite poder dar el servicio que investigadores, académicos o alumnos necesitan para poder conectarse a estos recursos de información. Pero los problemas que hay es que es un constante esfuerzo de revisión de reglas y de visión específica de las necesidades de cada usuario, lo cual hace una inversión de tiempo bastante grande. Más aún, ya que se nos empezó a multiplicar la cantidad de usuarios, las solicitudes de soporte relacionadas con olvido de contraseñas, instalaciones de versiones incorrectas del software cliente o la parametrización incorrecta de este software, levantaron una cantidad de soporte bastante grande que llegó a ser incluso una inversión muy grande de tiempo. 50% del tiempo de soporte iba orientado a poder dar soporte a servicio VPN. Y tal como dijo Alejandro, una de las potenciales dificultades que nos podríamos enfrentar es el límite de clientes por la capacidad del appliance. Y para poder incrementarlo, la única forma que teníamos es tener que cambiar el appliance por uno más potente, con todos los costos asociados a esa decisión. Bueno, continuando y dando un poco más de contexto respecto de VPN como solución. Este es un proyecto que fue desarrollado en 2015 por SURF, la Red Académica de Países Bajos, y tiene la finalidad de facilitar la implementación y el uso de VPN, disponiendo de software tanto de servidor como de cliente, los cuales han sido adaptados a las tecnologías y estándares usados dentro de las instituciones de investigación y educación, por lo cual es un servicio que está pensado para las instituciones de investigación y educación. También tiene como otra característica el que facilita la asignación y gestión de VPNs para los usuarios finales. La idea es aprovecharse de los estándares y tecnologías que ya se utilizan dentro de las instituciones, como algunos muy conocidos como SAML y LDAP, permitiendo manejar perfiles para grupos de usuarios. O sea, podemos crear o definir grupos de usuarios, los cuales también proporcionan o dan una manito al siguiente punto, que es proporcionar acceso a redes privadas de las instituciones para acceder a recursos y servicios internos. Esta solución, como les mencionaba, consta de software tanto de servidor como de cliente y permite a las instituciones realizar configuraciones necesarias para poder habilitar acceso a grupos de usuarios a los recursos que estos necesitan. O sea, si son académicos, poder acceder a recursos que los académicos necesitan, y si son administrativos, poder acceder a recursos que el personal administrativo utiliza.
Y por último, tenemos que esta herramienta nos presenta una interfaz intuitiva en cuanto a su uso para los usuarios finales. La idea es facilitar el uso de cara a los usuarios finales, ya que al usar esta aplicación solo basta con seleccionar la institución a la cual uno está afiliado dentro de EduVPN, ingresar las credenciales de acceso que uno tiene en su institución, o sea, su usuario y su contraseña, y listo. La aplicación se encarga de todo lo que va tras bambalinas, de gestionar los certificados y todo ese tipo de cosas. Carlos. Disculpe, bueno. Entonces, ¿por qué elegir EduVPN? Tiene varias razones, estas principales son las técnicas, por el lado TI, de por qué es poderosa esta opción. Primero, porque es una arquitectura distribuida, quiere decir de que nosotros es un servicio de que puede ir creciendo a medida de la necesidad de la institución o organización de investigación. Un solo servidor permite la conexión de 1000 usuarios de forma simultánea, y si ustedes necesitan un universo mucho más grande de personas, a dar el servicio de forma simultánea, van agregando los nodos a medida que lo van necesitando o a medida que tengan la capacidad disponible. Segundo, está todo basado en software de código abierto y está basado en proyectos que son maduros, de larga data, deben ser incluso uno de los primeros proyectos open source, a mediados de los 90 nacieron muchos de ellos, y también es un desarrollo propio de la comunidad de desarrolladores que pertenecen a universidades y a centros de investigación de la Comunidad Europea. También todo esto es para ser usado en hardware genérico x86. En realidad son servidores con procesadores Intel que pueden ser adquiridos de forma simple y son muchísimo más baratos que el hardware especializado para acceso VPN. Y es más, la cantidad de universidades e instituciones alrededor del mundo que tienen implementado EduVPN y su experiencia conjunta es una gran ayuda para las universidades cuando queremos partir con este tipo de implementación. Y en el proceso de implementación nosotros vimos, junto con Reuna, que necesitamos definir unas 4 etapas para poder decir, ok, esto va a ser útil para no solamente nosotros como Universidad de La Serena, sino que creemos que puede ser muy útil para otras universidades en Chile e incluso Latinoamérica. Entonces, primero lo que hicimos fue la definición de la arquitectura y su integración con los actuales servicios que teníamos de autenticación centralizada, que usamos nosotros el protocolo SNL. Y junto a Alejandro y a mis compañeros de trabajo en la universidad, estudiamos y analizamos la documentación disponible en el proyecto. Junto a Alejandro desarrollamos un prototipo, y en realidad lo desarrollamos en una tarde el prototipo, creamos las máquinas virtuales, instalamos el software, integramos con nuestro servicio y funcionó. Es muy simple. Y luego de toda esta investigación que se hizo, el equipo de Reuna determinó que había que solucionar ciertas instancias administrativas. Nosotros como Universidad de La Serena identificamos que si bien es una herramienta muy poderosa, el grupo objetivo donde está dando servicio es en Europa, en la parte norte de Europa, entonces el software solamente está disponible en inglés, alemán o holandés. Por ende, la experiencia del usuario, especialmente en Latinoamérica, podría llevar o producir cierto rechazo o producir cierta fricción en su implementación, y por ende creímos que era necesario poder traducir esta plataforma y participar en los proyectos de los proyectos open source de los clientes para cada uno de ellos. Y de esta misma forma también, Reuna definió una estrategia de difusión para poder presentar este servicio, presentar casos de uso y de éxito para que otras universidades o instituciones de investigación se sumaran al proyecto. En la arquitectura definida, lo que nosotros utilizamos en realidad fueron máquinas virtuales de mediana potencia, en base a las recomendaciones de la documentación de EduVPN. Montamos los servicios y a través de nuestro firewall manejamos la seguridad a través de la capa interna por IPs internas, con nuestro acelerador de aplicaciones. Definimos las IPs públicas y en el DNS disponibilizamos el servicio para el resto. Como es un servicio muy bien documentada la información, un par de comandos, el software necesario se instala y la configuración hasta nuestro servicio de autenticación
también fue un par de parámetros y la gente, especialmente del proyecto de VPN, fueron muy gentiles en explicarlo, cuáles eran los parámetros que teníamos que poner en nuestras configuraciones. Bueno, respecto de las instancias administrativas que mencionaba anteriormente Carlos, nosotros como Reuna vimos las siguientes etapas. La primera tenía que ver con el contacto inicial con EduVPN. La idea acá era presentarnos como red académica y manifestar el interés de trabajar tanto desde el punto de vista de Reuna para ser un operador nacional de EduVPN, muy similar a la lógica que tiene EduROM en ese sentido, y poder ser un operador nacional válido, y que la Universidad de La Serena, a su vez, también se transformara en un operador de instancia EduVPN válido. Entonces, como mencionaba Carlos, estuvimos intercambiando un par de correos con la gente de EduVPN y comenzamos el proceso. Lo primero que hicimos fue definir las políticas del servicio, eh, cosa de que si una institución se quería sumar a EduVPN, y dado que nosotros íbamos a ser quienes iban a validar estas instancias, que estas instancias estuvieran respaldadas por detrás con una política. Y estas políticas fueron definidas en base a las políticas que EduVPN ya tenía disponibles, pero además agregamos un par de puntos que tenían que ver mucho con nuestra realidad nacional. Entonces, esas políticas quedaron definidas y pueden ser también replicadas en otras instancias. Luego de esto, luego de trabajar en las políticas, luego de trabajar con la gente de EduVPN, logramos finalmente el reconocimiento como Reuna, como red académica, como operador nacional para EduVPN. Entonces, todas las instancias que se quieran levantar acá en Chile tienen que pasar por el reconocimiento de Reuna. Y tras esto, lo que hicimos fue presentar de inmediato el despliegue que la Universidad de La Serena había realizado y que fuese reconocido como una instancia válida de EduVPN. Entonces, esas dos tareas las conseguimos y logramos avanzar en eso. Bueno, también uno de los pasos que hicimos fue la traducción de la plataforma de administración y los clientes. Y en realidad tuvimos que ver cada uno de los proyectos, ya que el equipo dividió en diferentes grupos de trabajo. En este caso, el panel de control web está hecho en PHP y nosotros participamos en la traducción de ese proyecto como universidad. Y también participamos en la traducción de las aplicaciones nativas, donde tuvimos que aprender y investigar cómo poder proporcionar las modificaciones del código fuente para las aplicaciones tanto de escritorio como para dispositivos móviles. Y la metodología que ellos indicaron fue, aparte de modificar la plataforma, dejarla en español entendible, así la experiencia del usuario fuera lo mejor posible. Empezamos a participar en los repositorios de GitHub de cada uno de estos proyectos, descargamos, hicimos una instancia, hicimos las modificaciones del código fuente y también hicimos los ajustes que cada uno de estos equipos de desarrollo nos iban indicando. Y en algunas instancias donde ya la base de operación para poder aportar estos proyectos, hay una plataforma que se llama Transfixifex que ayuda a traducir a equipos de trabajo frases y palabras en los determinados contextos de la aplicación. Bueno, respecto a lo que es difusión de EduVPN en Chile, lo que nosotros trabajamos en primer lugar fue la creación del sitio web, ¿ya? Que ahí está la URL por si lo quieren visitar. El sitio web, lo que hicimos fue tomar el contenido de EduVPN, y ellos fueron muy gentiles también en facilitarlo, y dejamos publicada ahí toda la información respecto de cómo trabajar con la aplicación, cómo poder implementar EduVPN localmente y las políticas de uso. Entonces, toda esa información está ahí disponible para la comunidad en Chile. Luego, el día 8 de abril de este año, realizamos una actividad de lanzamiento de EduVPN que, si bien estuvo más enfocada digamos, en aspectos técnicos de
del despliegue y todo eso, fue una actividad bastante provechosa para los socios de la corporación, porque ellos pudieron conocer en más detalle cuál fue la experiencia principalmente de la Universidad de La Serena y también conocer más del servicio. Entonces, ahí nosotros dejamos el link de acceso a esa experiencia. Como les comentaba anteriormente, esta fue una visión más bien técnica, pero también en Reuna, el Departamento de Comunicaciones y en conjunto con la Universidad de La Serena, desarrollaron un caso de uso que está mucho más enfocado en el usuario final. ¿Ya? Entonces, la idea era que desde el punto de vista de un usuario final, cómo la aplicación le había ayudado en temas de acceso y todo lo que esto representaba para él. Entonces, también este caso de uso se hizo bien popular entre nuestra comunidad y ha tenido bastantes descargas, bastantes visitas. De hecho, es uno de los casos más visitados. Y si ustedes también quisieran revisarlo, ahí está la URL para poder leerlo. Bueno, y después de todo este esfuerzo, podemos ver los resultados que como universidad estamos bastante conformes. Una de las etapas adicionales que agregamos al final fue poder hacer una capacitación remoto utilizando Zoom y dividimos en base a la necesidad de cada uno de estos grupos, los académicos, investigadores, estudiantes de posgrado y funcionarios. Y aparte de mostrarles lo simple y fácil de uso de esta aplicación, una de las ventajas que podemos obtener luego de implementación en abril, que de tener un promedio de 30 solicitudes semanales de soporte orientadas al servicio VPN, desde abril hasta ahora solamente tenemos 5. Y tienen que ver con versiones de sistemas operativos muy antiguas que actualmente no tienen soporte por los stores o distribución de aplicaciones, lo cual también nos da satisfacción que los usuarios encuentren el servicio fácil de usar y no tienen mayores problemas en su explotación. También estadísticamente casi crecemos 3 veces, triplicamos la cantidad de usuarios que usan el servicio de VPN para el acceder especialmente a recursos de investigación. Actualmente todos los estudiantes de posgrado tienen acceso a este servicio. Actualmente también todos los investigadores están usando VPN, se agregaron especialmente los que no conocían la existencia de este servicio, y adicionalmente empezamos a incorporar a estudiantes de pregrado que están en su último año en el proceso de investigación para sus tesis de pregrado y están en proceso de trabajo con sus profesores guía. Y todo esto nos llevó como un incremento de transferencia, que desde el lanzamiento de la plataforma se ha transferido a través de VPN 1.4 terabytes de datos, y eso es más o menos 1 millón de archivos, más o menos. Lo cual es bastante positivo para nosotros. Bueno, respecto de la visión a futuro que tenemos con EduVPN, ya hemos estado trabajando y ahí también hemos tenido el apoyo de la Universidad de La Serena, ya que tras la experiencia que tuvimos con la Universidad de La Serena y la difusión que le hemos hecho, otras universidades también se han interesado y han trabajado en desplegar este servicio para sus usuarios. Y es así como la Universidad del Paraíso ya cuenta con este servicio. Y hace muy poquito, hace una semana, la Universidad de Santiago también se sumó a este servicio. Y mencionar también que en estos despliegues y agradecer a la Universidad de La Serena, que ha tenido un rol fundamental, sobre todo en lo que es compartir su experiencia, en apoyarnos en estas reuniones y que las otras instituciones puedan conocer de primera línea cuál ha sido la experiencia de la Universidad de La Serena y cuáles han sido los dolores ahí que han tenido que afrontar y cuáles han sido las ganancias que ellos han visto con esta experiencia. Y además, esto ha salido de las fronteras de Chile, lo cual también nos tiene bastante contentos y ha sido también interesante para otras redes académicas de la región. En particular con CUDI hemos tenido un par de reuniones. CUDI es la red académica de México. Con ellos hemos tenido un par de reuniones y hemos estado compartiendo las experiencias. Y ellos también han estado trabajando en sus despliegues y a su vez también con Red Clara hemos tenido también conversaciones respecto de ver cómo poder apoyar a las otras redes académicas de la región en hacer o en trabajar en despliegues y cómo también poder involucrar a sus comunidades. Entonces, en ese sentido también estamos trabajando para que otras
redes y otros países de la región puedan disfrutar de los beneficios que ya nosotros hemos podido comprobar empíricamente. Bueno, para finalizar, unas conclusiones que son tanto estratégicas como técnicas. La simplicidad para el usuario final ha hecho de que su adopción sea muy rápida y sea de un alto impacto para la organización, especialmente para la universidad. Funcionarios, académicos, alumnos encuentran fácil su uso, su instalación y más su explotación. En el lado técnico, la facilidad de integración con los sistemas de autenticación centralizados hacen de que si ya una organización ya tiene debidamente definido un directorio de credenciales, pueda fácilmente poder implementarlo. Si el límite, en realidad, de esta plataforma, que puede crecer bastante, es la disponibilidad de hardware. Se puede partir muy pequeñito y a medida de la necesidad se puede proyectar la adquisición de nuevos hardware y pueden hacer crecer la cantidad de nodos necesarios para que, en el mejor de los casos, toda la comunidad universitaria pueda tener acceso a este servicio. Y un elemento que encontramos que es trascendental, el soporte de las comunidades desarrolladores y las experiencias de otras organizaciones educacionales y de investigación hicieron de que nuestra adopción fuera relativamente fácil, en corto tiempo, y sabemos que esta misma experiencia puede ser aplicada en cualquier otra universidad en Latinoamérica. Desde el punto de vista de Reuna, dos conclusiones bien importantes que sacamos tras esta experiencia es, la primera, el impacto a nivel nacional y regional que tuvo y está teniendo esta experiencia, como lo veíamos en la slide anterior. En Chile hemos logrado que instituciones se interesen en este servicio y que trabajen en pos digamos, de tener más instancias y de poder ofrecer esta alternativa a sus comunidades. Pero además también hemos visto que en la región ha surgido el interés y esta experiencia ha servido como para aclarar o para hacer más digerible, si pudiéramos decirlo así, este tema de VPN. Y como otra conclusión, también vemos que las redes académicas se presentan y sirven en estos casos como articuladores, como entes articuladores válidos, ya que en estos proyectos generalmente las redes académicas somos las que tienen los contactos y que pueden facilitar la comunicación entre estos proyectos y nuestras comunidades, las comunidades que nosotros representamos. Entonces, esto nos permite ser un facilitador de relaciones tanto para nuestras instituciones socias o miembros y estos proyectos de corte internacional. Eso. Y para terminar, ahí, le dejamos nuestros correos, el link para poder, si tienen alguna consulta, si quieren ver cómo poder implementarlo en sus universidades, si quieren ver la experiencia, Alejandro y yo estamos a su disposición entre cualquier duda que puedan tener. Apreciados Carlos, Alejandro, muchísimas gracias. Otro proyecto que definitivamente hace parte de todos estos propósitos que se tienen de una universidad digital segura. Muchísimas gracias por su presentación y tenemos dos preguntas que si bien en el transcurso de la presentación de pronto hubo ciertos datos que nos dan a entender cuándo estaría disponible y cómo crear este servicio para toda la región, pero bueno, son dos preguntas bien interesantes. La primera, ¿cuándo estará disponible EduVPN y quién puede usarlo? Y la segunda, ¿cómo crear este servicio para toda la región? Para que podamos responder brevemente a nuestros espectadores. Yo voy a tomar la primera pregunta. En realidad, en estos momentos la plataforma está disponible para la Universidad de La Serena, por su implementación propia, y también en Chile está implementado en la Universidad de Valparaíso y en la Universidad de Santiago. Estas implementaciones son por institución, dado de que tiene que, ante EduVPN, la organización, tiene que ser validado a través de la red académica del país. Esa es la idea principal. Entonces, si en su país no ha tomado contacto todavía en este caso puede ser con Red Clara, que ya tienen conocimiento de este proyecto, o directamente con EduVPN en Europa, pueden consultar a Alejandro cuáles son los pasos a seguir en cada uno de los países para ver cómo hacer su implementación a nivel nacional o local.
Claro, y en el sentido de Red Clara, bueno, como mencionaba en la presentación, nosotros estamos trabajando para que otras redes académicas también puedan sacar provecho de este servicio y puedan ofrecerlo a sus comunidades. En ese sentido es cosa de tiempo que podamos tener otras redes académicas con este servicio. Y cualquier cosa, no duden en contactarnos para conocer de la experiencia y cómo ir avanzando en eso. No hay ningún problema. Bueno, excelente. Allí tenemos respuesta ya a las preguntas de quienes nos escuchan y nos ven en este momento. Y para que tengamos este cierre de nuestra sesión paralela, ¿cierto? Y que ya pues, les recordamos que estamos en este momento conociendo todo lo que son los proyectos que en algún momento están dando valor agregado a ese propósito de lograr universidades digitales seguras. Vamos a hacer una pregunta para nuestros ponentes relacionado precisamente con la sesión, y es, ¿por qué es importante lograr universidades digitales seguras? Apreciada Pamela, ¿te gustaría iniciar con la respuesta que de pronto consideras más apropiada para ello? ¿Por qué es importante? Bueno, sin duda que la pandemia puso en relevancia este tema. Me parece que aceleró muchos procesos que ya se venían dando. Nosotros en el CIU desarrollamos sistemas de gestión para las universidades hace 25 años, así que siempre venimos impulsando estas cuestiones, y creo que algo positivo es que, bueno, el contexto aceleró estos procesos y sin duda puso el foco en el tema de la seguridad. Bueno, en el caso que nosotros abordamos hoy con el trabajo que presentamos con el tema de la validación de identidad de las personas, pero en muchos otros aspectos, bueno, como compartieron mis compañeros en su trabajo. Me parece que cada vez más tendemos a que el espacio de la virtualidad sea más importante, ¿no? En el desarrollo de la actividad académica, y bueno, es nuestro rol desde la tecnología es acompañar esos procesos y brindarle seguridad a todas las cuestiones que tengan que ver con la vida académica, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Pamela, muy amable. Carlos, Alejandro. Disculpa. Mira, tomando palabras prestadas de una persona que conozco, en realidad el mundo ya cambió. El mundo ya cambió y probablemente no va a volver a ser lo lo que era antes. Entonces, hoy en día las organizaciones se vieron forzadas a hacer un cambio drástico de trabajar desde sus casas, darle la confianza a los usuarios de tener acceso a su información, y el usuario se vio forzado a tener que madurar técnicamente en poder dominar estas herramientas. Entonces, en ese proceso, mientras va logrando esa maduración, va entendiendo estos procesos, tenemos que garantizar de que la privacidad y la seguridad de la información y del usuario eh, no sea un elemento opcional, sino que siempre esté presente, siempre sea, de hecho, sea un elemento que dirija las decisiones estratégicas y técnicas de las organizaciones. Entonces, si bien ahora nos dimos cuenta de que muchas veces por desconocimiento muchos servicios no son explotados, la necesidad, la pandemia nos obligó a reconocer necesidades en la cual, ¿sabes qué? Yo trabajo mejor de noche, ok, en la noche voy a trabajar y voy a acceder a recursos de científicos en forma remota. ¿Sabes qué? Necesito tener información de mis proyectos en ejecución, necesito sacar información un fin de semana. Ya no tengo que estar in situ en un edificio, en una oficina, para poder lograr mis propósitos, ya sea administrativos, científicos o académicos. Y eso nos va a llevar a de que tal vez el mundo, o sea, la pandemia se acabe, pero la gente va a valorar mejor su tiempo libre, va a valorar mejor las horas en las que él es efectivo a la hora de trabajar,
Y no va a ser en horario de oficina, no va a ser de 8 a 6 de la tarde, va a ser o antes o después de ese horario, lo que creo. Bueno, les cuento que mientras que se prepara nuestro invitado Jorge Mesa Vázquez con su presentación, hay una última pregunta muy puntual, muy rápida. ¿Qué cantidad de conexiones usuarios simultáneos soporta cada máquina virtual? Según la documentación de EduVPN, se hizo un test de estrés, una máquina con 16 procesadores Intel, con 16 GB de RAM, puede soportar 1000 usuarios concurrentes en una conexión encriptada, lo cual es maravilloso. Entonces, si nosotros creamos 3 instancias de estas características virtualizadas, más un nodo que las orquesta. Pero nuestro servicio, o sea, lo sobremencionamos, pero en realidad teóricamente podemos soportar 3000 usuarios. Si queremos soportar 4000, un nodo más, 5000, otro nodo más y lo vamos agregando. Así funciona el servicio. Ok, muchísimas gracias Juan Pablo y Alejandro. Vamos a continuar con una conversación, un diálogo en relación con la temática que nos convoca en esta tarde. Y para ello, bueno, Carlos, ¿alguna pregunta de pronto para Pamela? Alejandro. De hecho, yo tengo una pregunta para Pamela. De hecho, me llamó harto la atención la lógica que están utilizando para poder validar la identidad de los estudiantes a la hora de hacer una evaluación, lo cual es bastante, lo encuentro muy útil para ser implementado en otras universidades. Viene mi pregunta, ¿la validación o la comparación la hace algún motor de inteligencia artificial para hacer esa comparación de imágenes? ¿O es una acción hecha por un ser humano? Eso es lo que no me quedó claro. O sea, hay dos instancias. Una primera instancia, que es la validación que nos ofrece a nosotros el servicio web del RENAPER. Eso es inteligencia artificial. O sea, RENAPER tiene ese servicio, tiene varios servicios RENAPER de identificación y validación de identidad con datos biométricos. Uno de los servicios que ofrece es este que estamos usando nosotros. Nosotros enviamos unos pocos datos de la persona, que son el nombre, apellido, el número de documento y el sexo, y la imagen con la foto. Entonces, con esos datos, el servicio a nosotros lo que nos devuelve es ese porcentaje de coincidencia. Eso es inteligencia artificial. Después, la segunda etapa donde sí interviene una persona es al momento del examen, alguien tiene que ver que la persona que se está presentando en la mayoría de los casos a través de una videollamada sea efectivamente la misma persona que está validada por el sistema. O sea, por eso ahí sí hay una instancia automática y una instancia manual, digamos. De todas formas, tenemos un caso que es el de la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad más grande con mayor cantidad de alumnos en Argentina, que tiene un programa que se llama UBA 21, que es un programa de... ellos tienen un ciclo básico común, que es el primer año de todas las carreras que se cursan en la universidad, entonces ellos le dan la posibilidad tanto a los alumnos del último año del secundario como a los que quieran hacer no quieran hacer la cursada presencial. Eso es un programa virtual que tiene muchos años y que tiene gran cantidad de inscriptos. Ellos adoptaron el quechua para hacer la validación para el ingreso a la plataforma de Zoom, a la plataforma de Moodle, que es donde ellos toman los exámenes. Entonces ahí por eso nosotros desarrollamos un servicio que le permite a ellos desde Moodle hacer una consulta sobre el estado de validación, y eso habilita o no a los estudiantes el ingreso a la plataforma. Entonces en ese caso no hay una intervención de ninguna persona, o sea, ellos digamos que confiaron toda la validación al sistema de RENAPER, entonces directamente le mandan el link para hacer la validación a los estudiantes antes de que ingresen a la plataforma de Moodle de ellos, y cuando ingresan al Moodle consultan nuestro servicio para saber si la persona
hizo el proceso correcto de validación, y ahí recién puede acceder a la plataforma para rendir el examen. En ese caso no hay intervención de gente, personas, sí para los casos que tuvieron algún problema, ¿no? En el proceso ahí sí pasan a una instancia donde hay alguien que verifica a ver qué pasó. Pero en un examen, no sé, donde se presentan 10.000 estudiantes, el porcentaje de gente que no logra hacer la validación es muy bajo. Es alrededor del 5%, que la verdad que para esa cantidad de alumnos, para ellos es poco. Ah, te quedó muteado el... Sí, y ahí entra la necesidad de tener que atenderlos a uno por uno en cada una de esas situaciones. Exactamente. Y después está el caso que les comentaba de los extranjeros, que como el RENAPER no tiene información biométrica sobre esa población, entonces esos casos sí, por eso les pedimos que además de subir la foto, suban una imagen de su documento, entonces en ese caso el sistema muestra las dos imágenes y ahí sí alguien tiene que hacer la validación. Pero de nuevo, o sea, son pocos casos en relación con el grueso de los casos que están manejando. Buenísimo. Y tú también comentaste que tenías un problema a la hora de hacer crecer, de poder ampliar el servicio. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron ahí? Y más que nada, el problema, bueno, hubo dos. Uno fue el envío de correos, que no fue menor, sobre todo por el tema de que nosotros justo en ese momento todavía no teníamos un servicio contratado para hacer envío masivo de mails, entonces usábamos nuestros servidores y tuvimos que organizar toda una rotación de cuentas para que no se nos bloquearan las cuentas directamente. Después entonces optamos por esta idea de pedirle a cada universidad que quisiera usar el sistema que nos dé su propio SMTP para hacer ese envío masivo. Y después, bueno, con respecto a la cantidad de conexiones simultáneas, como nosotros abrimos este servicio que permitiera hacer las consultas sobre el estado de las validaciones, se nos complicó la concurrencia, y bueno, ahí se resolvió más que nada haciendo ajustes en las configuraciones de los servidores. O sea, por un lado esa división que les contaba de las máquinas virtuales, obviamente se le dio más infraestructura a algunas máquinas que a otras, pero bueno, lo terminamos resolviendo así. O sea que esto obviamente que de escalar habría que reconfigurar, digamos. Yo creo que la estructura en sí, o sea, la división esa que se hizo, es algo que ya está, digamos, optimizado. Lo que probablemente sea necesario ajustar en el caso de querer escalarlo aún más sería reforzar esas máquinas, ¿no? O sea, darles por ahí mejor conexión a internet, reforzar, bueno, la memoria, los procesadores, ese tipo de cosas. Pero tuvimos picos, en algunos días hubo picos, si no me equivoco, de 4.000 conexiones, o sea, validaciones por minuto, y no hubo problemas. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Hay una palabra en el trabajo, en el proyecto, en donde se menciona el reemplazar la validación de identidad presencial de manera virtual. Este reemplazar significó o significa que incluso estando de manera presencial en el campus, ¿es la plataforma a utilizar para todo este proceso que se ha desarrollado? Bueno, en realidad sí, o sea, se podría utilizar, la verdad que sería una buena opción si se podría seguir utilizando. Yo creo que probablemente los que ya hicieron el esfuerzo de adaptar sus circuitos para usar Siuquechua, lo van a querer seguir usando. Y también lo más probable, por lo menos acá en Argentina, es que la mayoría de las universidades, las que no tenían hasta ahora la posibilidad de cursar desde la virtualidad o de rendir exámenes a distancia, yo creo que lo van a
lo van a sostener esto en el tiempo, así que probablemente, por eso seguimos teniendo universidades que, si bien ahora ya se está empezando a volver a la presencialidad, siguen haciendo pruebas o están empezando ahora a hacer pruebas para implementarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y a esta hora de la tarde, a todos quienes nos escuchan y nos ven en este momento, una invitación, y es precisamente a seguir trabajando en proyectos en donde logremos de verdad que nuestras instituciones sean seguras, y no solamente desde lo presencial, sino desde lo digital, y más pues con todo lo que acontece actualmente y lo que probablemente va a seguir aconteciendo en relación con el regreso progresivo a la presencialidad y el que nuestros colaboradores, nuestros estudiantes estén en los campus, estén en los lugares físicamente o en sus casas o en otro lugar desde donde pues de alguna u otra manera continúen avanzando con sus actividades académicas e incluso sus actividades laborales. Así que se requieren muchos más proyectos que nos permitan realmente continuar fortaleciendo todas esas posibilidades de que las universidades digitales sean seguras. Y bueno, en algún momento hablamos también de que esas universidades digitales son las mismas instituciones que, si bien ofertamos programas presenciales, pues también lo hace desde lo virtual o desde lo digital. Y son conceptos que son bien interesantes y bien importantes para que hagan parte de los proyectos de desarrollo tecnológico, de los proyectos de investigación. A Pamela, muchísimas gracias con el sistema de validación de identidad para exámenes a distancia de Argentina. Para Carlos Pederos y Alejandro Lara, muchísimas gracias con acceso remoto seguro a recursos administrativos, académicos y de investigación Chile. A ustedes, en donde se encuentren en este momento, también muchísimas gracias por estar aquí en esta sesión paralela de TICAL 2021 y el Encuentro Latinoamericano de Ciencia 2021. Les deseamos una excelente tarde. Para todos ustedes un abrazo fraternal.